todos a esta hora aquí a exaltar al único que se lo merece, al Señor Jesucristo? Bien, hermanos, podemos sentarnos los que estamos de pie. Saludo especialmente a las personas que nos están viendo por las redes sociales, la familia, los amigos. Amén. A todos les saludo en el nombre de Jesús. Qué bonito es sentir la presencia de Dios, ¿cierto que sí? ¿Se siente el Espíritu de Dios? Hechos capítulo 1. Amén. Hechos capítulo 1. El versículo 2 y 3. Amén. Ahora 8 días hablamos estamos hablando, amén, de las pruebas indubitables de que Jesucristo resucitó. Amén. Las pruebas indubitables de que Jesucristo resucitó. Amén. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Hoy creo que va a estar muy interesante lo que vamos a aprender. Gloria al Señor. Versículo 2 del capítulo 1 del libro de los Hechos. Amén. Recuerde que Hechos fue escrito por Lucas, el médico Lucas, a Teófilo. Amén. Teófilo, él escribió este libro, o le envió este primer tratado a Teófilo. El versículo 2 dice: hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Versículo 3: a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas que indubitables, pruebas claras, pruebas muy claras. Amén. Apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. La palabra indubitables significa indudable. Indudable. Es decir, que aquí Lucas escribió este versículo 3 sin tener dudas, sin el temor que nadie le fuera a replicar de que Jesucristo había resucitado. Amén. Y hablamos ahora 8 días de la resurrección del Señor Jesucristo, que resucitó al tercer día, después de haber padecido el látigo romano, después de haber padecido la crucifixión en la cruz del Calvario. Después hablamos de un hombre que fue y lo reclamó allí al gobernador, y que cogió una sábana nueva, un sudario nuevo, y envolvió al maestro y lo metió a una sepultura nueva, una cueva. Y también analizamos que entonces la cueva o la sepultura fue cerrada por una roca grande. Amén. Pero el tema central hoy, nos vamos a basar en las apariciones de Cristo ya resucitado en la Biblia. Si usted va a escribir en sus cuadernos, entonces usted puede poner las apariciones de Cristo ya resucitado en la Biblia, es decir, posterior a su resurrección. Amén. Jesucristo resucitó y se le apareció a varias personas después de que resucitó. Amén. Entonces vamos a ver el primer personaje en la Biblia a quien se le apareció. No sé si los que me escuchan aquí, o de los que estamos aquí, saben a quién se le apareció Jesús de primero. Jesucristo, a la primera que se le apareció fue a María
Magdalena. Al yo estudiar este tema, me entraron muchas preguntas, como las que deben de tener ustedes. ¿Por qué se le presentó de primero a María Magdalena? ¿Por qué no se le presentó a un apóstol? ¿O por qué no se le presentó a Juan? Hasta le llama a uno la atención, ¿por qué no se le presentó a María, su madre? Surgen muchas preguntas. Es decir, de María Magdalena han dicho cantidad de cosas. Y quieren que les confiese algo. María Magdalena es una de los personajes más importantes en el Evangelio. Y lo vamos a analizar hoy. Porque después de que Jesucristo resucitó, a la primera que se le aparece como una prueba indubitable, indudable y clara, se le apareció a María Magdalena. Vuelvo y hago la pregunta: ¿por qué a María Magdalena? Gloria al Señor. Si ustedes ya se respondieron allá, los felicito. Pero los que no se han podido responder, para esto es esta enseñanza. Pero antes de responder esa pregunta, porque esa pregunta la vamos a responder al finalizando el mensaje, porque vamos a estudiar un poquito quién fue María Magdalena. De hecho, de ella se habla cuando una persona se muere y va a un velorio. Y esa persona llora y llora, llora. De ahí sacaron el dicho popular: esa mujer llora más que María Magdalena. O es una Magdalena. Porque Magdalena, María Magdalena, o las mujeres se identifican con María Magdalena por ser llorona, sentimental. María Magdalena es uno de los personajes más polémicos que hay en el Evangelio. De ella se han sacado bastantes historias, han tergiversado su vida de María Magdalena. Estarán preguntándose lo de los hermanos ahí: pero ¿quién es María Magdalena? Tanto misterio. Es que, hermano, a uno le impresiona estudiar la vida de esta mujer. Se cree que generalmente algunos piensan que María Magdalena fue una prostituta o una mujer ramera, una mujer pecadora e inmoral. Y se van a la Biblia y muchos confirman por lo que dice Lucas capítulo 7 y versículo 36. Alabado sea el nombre de Jesús. Evangelio según San Lucas, el capítulo 7 y el versículo 36. Gloria al Señor. Yo creo que no hay necesidad de leer todo lo que dice en Lucas 7:36, porque la historia es bastante larga. Basta el versículo 50. Pero para los que creen, algunos creen que esta mujer, la que fue y compró un perfume muy costoso de nardo puro, y que se dio cuenta que Jesús estaba en casa de Simón el fariseo, y que había mucha gente con él, los apóstoles y una multitud, y ella trajo su nardo fino. Vamos a suponer el nardo que sea esto, un perfume costoso, y a ella no le importó, a esta mujer, que eso estaba lleno. Ella había escuchado que Jesucristo perdonaba y que Jesucristo sacaba de la esclavitud al que era esclavo de la maldad. Entonces ella dijo: es mi única oportunidad, porque la gente me señala,
la gente me vitupera, la gente no hace sino decir cosas de mí, pero he escuchado que hay alguien que perdona los pecados. Y no le importó, ese día abrió las puertas y se metió por la mitad de todos, y allá estaba Jesucristo sentado. Y cuando llegó donde Jesucristo, cogió el nardo puro y lo quebró a los pies del maestro, y con sus cabellos empezó a enjuagar al Señor Jesucristo. La gente ahí empezó a decir, toda orgullosa: ¡ah! Si supiera Jesús quién es ella, una pecadora, una inmoral, no estaría hablando con ella. Pero entonces Jesucristo, que es omnisciente y que todo lo sabe, se dio cuenta quién era el que hablaba y levantó su cabeza: tanto tiempo que estoy con vosotros y ustedes ni siquiera han venido a adorarme. Pues esta mujer, desde que llegó, no ha cesado de adorarme, y sus lloros y sus lágrimas una vez más expresan que quiere que yo la perdone y que haya un arrepentimiento sincero y verdadero. Pero les tengo una noticia: algunos piensan que esa mujer era María Magdalena. Y lo digo que algunos piensan porque hay otros que dicen que no. ¿Me comprenden? Algunos dicen que sí, algunos dicen que no. Y yo soy uno de los que predico cuando afirmo algo, cuando sé que es verdad, o sea, tengo con qué confirmarlo. Pero me gasté las pestañas y los ojos, y ahí no habla de María Magdalena, habla de una mujer. Así que yo no puedo afirmar que era María Magdalena. Si fue María Magdalena, está bien, y si no fue, pues también está bien. Lo importante es que ahí la Biblia nos narra la historia de una mujer pecadora a quien Jesucristo perdonó. Amén. Gloria al Señor. Algunos piensan, además de esta historia, y la relacionan con María, la hermana de Lázaro. Algunos dicen que Marta y María, la de Betania, era la misma María Magdalena. Pero volvemos a lo mismo. No hay nada contundente que nos asegure que María, la de Betania, María, la hermana de Lázaro, María, la amiga de Jesús, María, la hermana de Marta, era la misma María Magdalena. Tampoco podemos asegurarlo. Pero suponiendo que fuera María Magdalena, pues es interesante también la historia de María, porque María se llevó la mejor parte. Recuerde usted que se sentó María a escuchar a Jesucristo mientras Marta estaba enredada en los quehaceres de la vida, en los quehaceres de la casa. Y hasta Marta le replicó y le dijo: Señor, dile a mi hermana que me ayude. Y Jesucristo le respondió: oh Marta, María ha escogido la mejor parte. Porque, hermanos, cuando se trata de las cosas de Dios, hay que sacarle tiempo, dedicación y disciplina. Yo estoy seguro que, pensándolo así, si Jesucristo físicamente apareciera en este pueblo de Topaipí y dijera: voy a ir donde el pastor Anderson y voy a darle una enseñanza a la iglesia allá en Topaipí, estoy seguro que ese día la iglesia madrugaría y estaría en primera fila a ver qué es lo que va a decir Rabí, el maestro, qué es lo que va a hablar. Hay algo interesante. Y saldría el Señor Jesucristo con un sermón como el sermón del monte. Desnudaría muchos pensamientos de nuestras vidas, lo oculto que hay. Como Él es Dios, para Él nadie le impide decirle a uno de frente: tú eres un fariseo, tú eres un mentiroso, tú eres un pecador, pues arrepiéntate. ¿Y uno qué hace ante esas palabras?
inclinar su cabeza y pedirle perdón. Amén. Eso que hay que trabajar ese día. No, papá. Así me toque perder el empleo por escuchar al maestro hablar. Ah, que se me pinchó la moto, pues llego a pie, pero va a estar Jesús. Lastimosamente Marta no pensó así. Tuvo a Jesús un tiempo ahí. Y María sí aprovechó el tiempo con Dios mientras Marta estaba haciendo el almuerzo. Eso nos da una enseñanza clara. De que nuestra vida debe de ser lo primero, primordialmente debe de estar el buscar a Dios. Que lo demás vendrá por añadidura. Alabanza sea el nombre de Jesús. Pero al parecer María, la de Betania, no es la misma María Magdalena. ¿Ya entienden por qué es polémica? Otros piensan que fue la mujer a quien Jesús le salvó de morir lapidada. Recuerden la historia, que Jesucristo estaba en la playa escribiendo y venía una tumba de gente. Y en ese momento llega una mujer y se escuda en Jesús. Maestro, me van a matar. ¿Y quién te va a matar? Las personas que están ahí atrás. Y cuando volteó Jesús a mirar, y todos tenían piedras, porque la habían a ella visto en el mismo acto de adulterio. Y la ley decía que la mujer adúltera había que apedrearla y matarla. En pocas palabras, esa mujer iba a morir a punta de piedra. Pero Jesús volteó a mirar y solo unas palabras le bastó para decirle a los fariseos, a los escribas, a los judíos y a todos los que estaban ahí. Les dijo: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y volvió a seguir escribiendo el maestro, cuando empezó a escucharse un poco de gente que se caían las piedras al suelo. Todos reconocieron que eran pecadores. Y Jesús le pregunta a esta mujer: oiga, mujer, ¿y qué se hicieron los que la iban a apedrear? No, se fueron. Algunos dicen que esa mujer era María Magdalena. Otros dicen, otros más atrevidos, y esto sí me saca el genio. Un personaje por ahí escribió un libro, y no les voy a decir quién, porque no conviene leer ese libro. Libro malo. Dijo que María Magdalena era la esposa de Jesús. ¿Habían escuchado eso ustedes alguna vez? Sí. Polémica María, ¿no? Gloria al Señor. Pero les voy a hablar de María Magdalena, de lo que verdaderamente dice la Biblia. La Biblia nos narra que fue una mujer que había sido atormentada por 7 demonios. Eso sí lo dice la Biblia. Y que el Señor la sanó. ¿Quieren mirar? Lucas capítulo 8 y versículo 2. Algunos también, antes de leer el versículo de la Biblia, dicen que María Magdalena era una mujer ramera, porque en ese entonces Magdalena no es el apellido, vale aclarar, no es el apellido de ella. No es el apellido de ella. No, el nombre de ella era María. Se conocía como María Magdalena porque en ese entonces el nombre de María era popular. Muchas Marías se llamaban. Entonces, en una ciudad, ¿cómo hago para reconocer o para identificar? Es que estoy hablando con María. ¿Y cuál? Ah, la de Magdala. María Magdalena era porque ella era oriunda de Magdala. O sea, su gentilicio era Magdalena. ¿Me comprenden? Amén. ¿Y cómo le parece que Magdala era una ciudad famosa? Porque
en ese tiempo era la ciudad donde más prostitución había. Entonces por eso algunos dicen que la mujer pecadora de la que hablamos al principio y de la mujer que fue lapidada, la señalan a ella porque fue una mujer ramera. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Pero la verdad es que eso tampoco se puede decir. Porque hoy en día la ciudad donde más prostitución se ve, la ciudad donde más prostitución se escucha es Ámsterdam. ¿Ámsterdam? ¿Saben a dónde queda Ámsterdam? Ámsterdam es la capital de Holanda. Pero no podemos generalizar, todas las mujeres de Ámsterdam no son así. Entonces tampoco le podemos decir que María Magdalena era prostituta porque vivía en Magdala, aunque era la ciudad más famosa por la prostitución. No podemos asegurar eso. Lo que la Biblia sí me dice en Lucas capítulo 8 y versículo 2, y es que algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido ¿cuántos? 7 demonios. Si un demonio atormenta a una persona, hermanos, si un demonio a un jovencito lo echaba en el fuego y lo hacía dormir en las tumbas, lo hacía echar al agua, un demonio, imagínense esta mujer, 7 demonios. Podemos decir que fue una mujer que sufrió mucho por causa de los 7 espíritus inmundos. Poseída ella. No sabemos cómo le afectaría en su vida práctica, en su vida, en el diario vivir. Seguro un demonio de esos era una enfermedad. Y vivía enferma porque el demonio la tenía enferma. Posiblemente tenía problemas mentales. No sé. Lo que sí dice la Biblia aquí es que María Magdalena tenía 7 espíritus demoníacos, inmundos. Pero lo importante es que vemos a María Magdalena, una mujer con 7 espíritus pecadora, pero vemos a un Jesús sanando, liberando. Ella bien sabe que es vivir en la esclavitud del mundo, que es vivir arruinada por el mundo, que es vivir esclava por el pecado. Ella tenía la experiencia de saber cómo es arruinarse la vida cuando le da riendas sueltas a los placeres. Pero también sabe y tuvo la experiencia de ser liberada de la esclavitud del pecado. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Un tormento para ella. Obviamente, al ser liberada de esa opresión, de esa atadura de espíritu, en gratitud, María Magdalena se y enseguida empieza a seguir a Jesús. Y muchas mujeres en la historia se han identificado con ella. Muchas mujeres, con María Magdalena. Era el pasado de María Magdalena. Y ya no importa el pasado de María Magdalena. Ahora importa es el presente de María Magdalena y el futuro de María Magdalena. El presente era Jesucristo y el futuro era Jesucristo. El presente era seguir a Jesucristo. El futuro era perseverar en el camino que Él le había encomendado. Qué diferencia, ¿no? Antes una demonia y después una santa. Es como de lo oscuro a lo claro, de lo amargo a lo dulce, de la maldición a la bendición, de lo bajo a lo alto. Y yo me identifico con esa mujer, hermanos, porque esa era nuestra vida. Éramos amargados y vivíamos en la oscuridad.
Vivíamos sin esperanza hasta que alguien nos predicó a Jesucristo resucitado. Y hubo esperanza, hubo alivio, y Jesucristo sacó todos esos demonios que habían en nuestras vidas. Y ahora podemos decir sin temor a equivocarnos que somos libres gracias al poder del Evangelio, gracias a la manifestación grande de que Jesucristo hizo un milagro en mi vida. Jesucristo impactó mi corazón con un milagro. Pero sigamos hablando de María Magdalena. Esto como que se va poniendo interesante. Voy a tomar agüita para coger fuercitas. ¿Qué se nos dice de María Magdalena después de que fue sanada? ¿Qué se nos dice de María Magdalena después de que fue sana? Después de que fue, bueno, lo primero es que se arrepintió, se convirtió, ¿cierto? Número 2, empezó a servir a Jesucristo con sus bienes, junto con otras mujeres. Capítulo 8 y versículo 1. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades: María, que se llamaba Magdalena, de los que había salido 7 demonios; Juana, otra mujer, mujer de Chuza, intendente de Herodes; y Susana, y otras muchas que le servían a quien, a Jesús, ¿con qué? Con sus bienes. ¿Cómo la ve? Parece ser que esta mujer tenía una situación acomodada. Posiblemente tenía su casita y tenía un sancocho adelantado. Entonces empezó a servirle al Señor con sus bienes. Y aquí la palabra bienes reúne todo en general. Posiblemente se encargó de Jesús y los 12 apóstoles, porque Jesús no andaba solo. Jesús era el pastor de 12 apóstoles. Estaba preparando a 12 discípulos, y por donde iba Jesucristo, ahí iban ellos 12. Y pues no podían trabajar, pues como Pedro era pescador, ¿cierto? Y cuando le dijo Jesús, sígame, pues Pedro lo siguió y dejó de ser, ¿qué? Pescador. ¿O no? Y se dedicó. Entonces yo creo que María, al ver la situación, oye, estos hombres dedican día y noche a predicar la palabra y no tienen a dónde dormir. Señor Jesús, yo quiero que usted venga y duerma en mi casa con los 12 apóstoles mientras van a estar en esta región esta semana. Eso es servirle al Señor, ¿con qué? Con sus bienes. Pero posiblemente, Señor, sé que vas a hacer un viaje misionero a Capernaum. Entonces yo aquí tengo algunas monedas. Seguro esto te va a servir. Y ahí estaba Lucas detrás de Jesús, desesperado a ver qué es lo que le iba a dar María Magdalena. Y entonces el Señor Jesús ya sabía quién era Judas. Pero esto es una metáfora, no estoy suponiendo, eso no lo dice la Biblia. Pero uno se imagina que ahí estaba Judas, inclinando y cae. Y entonces ahí Jesús, mi tesorero, entrégueselo. Y Judas descansó. Eso es servirle al Señor, ¿con qué? Con todos sus bienes. Qué bendición, María. Qué diferencia del antes al después. Oye, a mí me da felicidad esto. Podemos decir que era una mujer que tenía una situación acomodada, ya que usaba de sus dineros para servirle al Señor y a sus 12 apóstoles. María Magdalena se hizo una discípula de Jesús. Dejó muchas veces su casa y sus comodidades y siguió en un largo viaje a su Salvador. No le importó estar de viaje constantemente y muchas veces dormir en sitios no muy adecuados. Pero lo que le importaba a María Magdalena era seguir a Jesucristo. Amén. Jesús para ella
se convirtió en lo más primordial, Amén. en lo más indispensable, en lo más importante. Así como Jesús en la actualidad debe de ser para nosotros, debe de ser el ser más importante, debe de ser la persona donde debemos de darle todas nuestras prioridades. Que hay que orar, vamos a orar porque Jesús lo mandó. Que hay que predicar la palabra, pues vamos a predicar porque ese fue el mandato de Jesucristo, de ir en casa anunciando el evangelio. Es que no tengo palabras para decirle a la gente, pues por lo menos toque una puerta y dígale a la persona que tiene al frente: Jesucristo te ama y te puede transformar, así como transformó a María Magdalena. Punto. Si usted no se quiere meter ahí en ese cuento, pues entonces meta a María Magdalena. Al fin y al cabo es polémica. Y dígale a la gente: Jesucristo transformó a María Magdalena de ser una mujer esclava del pecado a ser una mujer servidora de Jesús. ¿Será muy difícil eso? ¿Difícil? No. Todos, absolutamente todos fuimos llamados a anunciar las buenas noticias, el evangelio. Como dice un periodista en RCN, valga la propaganda: no se quede callado. Y él dice: denuncie, ¿cierto? Aquí tenemos que decir: no se quede callado, predique el evangelio. Alabado sea el nombre de Jesús. María Magdalena estuvo presente con María, la madre de Jesús, y otras mujeres en la crucifixión y muerte de Jesús. Oiga, ahorita sí vamos empezando como a darle cuerpo al mensaje. No solo empezó a servirle a Jesús con sus bienes, sino que cuando a Jesucristo lo arrestaron y lo llevaron al pretorio y le dieron azotes romanos, ahí estaba María Magdalena. ¿Cómo la ven? Una mujer interesada. Mateo 27, 55. Gloria al Señor. Evangelio según San Mateo, esto es con Biblia. 27 y versículo 55. Estaba allí mujeres mirando de dónde, de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, ¿qué? Sirviéndole. Entre las cuales estaba ¿quién? Oiga, y de primero apareció María Magdalena. ¿Cómo la ve? María Magdalena. También apareció María, la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. En toda la sentencia a muerte, ahí estaba María. Del camino del pretorio, recuerde que el pretorio es el lugar donde vivía el gobernador Pilato. Desde allá estaba María, y había unos kilómetros, un rango de camino para ir al lugar donde iban a crucificar a Jesucristo, que algunos lo llaman la calavera, otros lo llaman el monte Calvario. En ese transitar, por así decir, desde aquí, desde el colegio al cementerio, estuvo pendiente María Magdalena de todo lo que le hacían a Jesús. Ella estaba presente cuando Jesús ya no pudo con el madero que pesaba 75 kilos, y vio cuando el maestro cayó al suelo, y cuando el centurión llamó a un hombre, José de Arimatea,
María para que este Señor sea crucificado allá en el monte de la calavera. Ahí estaba María. Pendiente María. Cuando Jesús pasaba cerca de alguien y veía que alguien escupía en sus barbas, ahí estaba María. La sangre, la corona de espinas que echaba sangre por su frente, por sus labios y sus espaldas arruinadas por el látigo romano. Al ver que Jesús, deshidratado y caminado jorobadamente porque ya no tenía fuerzas y su respiración era una respiración muy lenta, pues hacía esfuerzo para respirar, ahí estaba María, pendiente a ver qué podía hacer por Jesús. Alabanzas al Señor. Pero cuando Jesucristo lo crucificaron y enterraron los clavos en sus manos y en sus pies, desde lejos María Magdalena vio cuando Jesucristo pronunció las palabras y dijo: tengo sed. ¿Cómo seguía el ambiente de María Magdalena? ¡Oh, si yo pudiera darle agua al Maestro! Pero también cuando Jesucristo dijo: perdónales porque no saben lo que hacen, ahí María, su corazón palpitaba fuerte diciendo: oh, si no saben lo que hace, están crucificándolo al ser que hizo los cielos y la tierra. Pero al fin y al cabo, Jesucristo dijo: consumado es. Amén. Y murió Jesucristo, exhaló Jesucristo. Y entonces María fue testigo del terremoto que hubo en ese momento. Fue testigo de que el sol no dio su cara, se oscureció la tierra. ¡Qué pena lo que están haciendo esos hombres allá en esa parte de Jerusalén! Aún la misma naturaleza se entristeció. Hubo un terremoto demostrándole a la humanidad que el que estaba muriendo era el Mesías. Pero ahí estaba Magdalena. Amén. Alabado sea el nombre de Jesús. Es curioso cómo los discípulos salieron huyendo. Oiga, hermanos, porque inmediatamente que Jesús fue sentenciado a muerte, los discípulos se escaparon de miedo, entre esos Pedro. Usted es uno de ellos. No. Usted es uno de ellos. No. Usted es uno de ellos. No. Lo negó 3 veces. Pedro a Jesús. El resto se descabulló. Pero es curioso, excepto Juan, cuando cogieron preso a Jesús, ninguno lo acompañó hasta su muerte, pero María Magdalena junto con otras mujeres fueron muy valientes y siguieron a Jesús por todo su calvario hasta llegar a la misma cruz. La fe de María Magdalena fue puesta a prueba con ese acontecimiento de la muerte de Jesús. ¿Cómo no se defendía Jesús? Pensó ella. Si Él es el Maestro, ¿por qué Él no envía ángeles para que destruyan a todos los que le están haciendo mal? Estaba llegando a su mente pruebas, dardos del enemigo, pero con todo eso que le llegaba a su mente, María Magdalena permanecía firme en quien la había sanado, en quien la había sacado de la esclavitud de la maldad. Una mujer agradecida con Jesús. En tiempos de paz, hermanos, es muy fácil seguir a Jesús. En tiempos de paz es muy fácil seguir a Jesús. Pero en tiempo de persecución es donde se prueba la fe verdadera.
Y María no solo se conformó a conseguir a Jesucristo desde el pretorio hasta el monte Calvario, y no se conformó cuando Jesucristo murió, sino que al parecer cuando Jesucristo murió todo el mundo empezó a irse. Ya murió el señor ese que se creía el rey. Pero María no se fue, se quedó ahí pendiente. Cuando el centurión, el romano, el soldado romano empezó a bajar a Jesucristo desde la cruz, y ahí llegó un hombre: dame a Jesús. Y ese hombre llegó y cogió la sábana, envolvió a Jesucristo y le compró un manto nuevo y lo envolvió. Y posiblemente, hermano, la Biblia no registra si se lo echó al hombro o no sé de qué manera lo llevó. Lo que sí narra la Biblia es que ese hombre había comprado una sepultura nueva, y cuando fue y llevó a Jesucristo y lo acostó en esa sepultura, ya lo sentó en ese mesón, lo acostó, perdón, en ese mesón, allá también estaba María. No se conformó con la muerte, con la crucifixión de Jesús, sino voy con Jesús hasta la última. Cuando cerró la tumba, ahí estaba María. Qué imagen tan preciosa. Mateo capítulo 27, el versículo 61. Oh, aleluya. Versículo 60 dice: y tomando José el cuerpo. Mateo capítulo 27, 60. 59, podemos leer desde el 59. Capítulo 27, versículo 59. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue ¿quién? Pues José. Pero el 61. Y ahí estaban allí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Ahora sí, hermanos, vamos a darle respuesta a la pregunta del principio. ¿Por qué Jesús se le presentó después de la resurrección a María Magdalena de primero? ¿Y por qué no a otro? Con toda esta información podemos responder por qué Jesús se le apareció de primero a María Magdalena. Número 1, una mujer que tuvo un arrepentimiento sincero y cambió. Número 2, una mujer que mostró gratitud. Aleluya. ¿Será que aquí hay una iglesia agradecida con Jesús? Por lo que ha hecho Jesús en tu vida, hermanos. Yo levanto mis manos y quiero decirle a Jesús en este día: gracias. Usted no se imagina, hermanos, tanta gente que está padeciendo hoy el ver la inmundicia en la que se encuentra su familia, en ver cómo muchos hoy están borrachos, escondidos, porque no dejan abrir las discotecas, pero no importa, son esclavos del alcohol. Muchos en estos momentos están aplicando sustancias psicoactivas por sus venas. Muchos en estos momentos están pensando en suicidarse porque la economía, no tienen que llevar nada a su casa, sus hijos están aguantando hambre y la primer salida es ir a morir, es tirarme desde un puente y ahorcarme. Es posiblemente el pensamiento de muchos ahora. Oh, pero aquí hay una iglesia que está agradecida de que Dios ha cambiado nuestra mentalidad, ha cambiado nuestra forma de pensar. Ahora esas cosas son insignificantes. Yo estoy mirando hacia el frente y soy un hombre agradecido por la obra que hizo Jesucristo allá en la cruz del Calvario, que mientras lo desnudaban a él allá, a mí me estaba vistiendo. Mientras él moría en la cruz del Calvario, a mí me estaba dando vida, y vida en abundancia. Aleluya.
Número 3, una mujer que estuvo presente desde el pretorio al monte Calvario. Número 4, una mujer que estuvo en la crucifixión y muerte de Jesús. Número 5, una mujer que estuvo en la sepultura de Jesucristo. Y número 6, una mujer que creyó en la resurrección de Jesús. ¿Por qué? Porque después de que Jesús fue enterrado, alabanzas al Señor, al tercer día, nos dice la Biblia, que ella se fue con otras mujeres. Y ahora 8 días lo vimos, que en Egipto, para los egipcios, utilizaban el embalsamar a los cuerpos. Pero entre la cultura judía, lo que hacían era hacer como baños con especies aromáticas, ramitas, para que el cuerpo de Jesús no oliera. Ellas ese tercer día se levantaron con esa intención. Entonces, hermanos, Jesús se le apareció a María Magdalena de primero porque fue una mujer que estuvo presente en todo momento con Jesús. Así que el maestro quería premiar a María apareciéndosele de primero a esta mujer que demostró su fidelidad, que demostró su amor y que demostró su entrega por él. Si nos vamos nuevamente a San Juan, el capítulo 20, allí nos narra la historia, algo más importante. Y ya estoy terminando el mensaje de la palabra del Señor a esta hora. Dice San Juan capítulo 20 y el versículo 11. San Juan capítulo 20, el versículo 11. Yo quiero que todos abran la Biblia y estemos presentes en este acontecimiento que va a suceder. 20:11 del Evangelio según San Juan. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Porque hasta el momento, hermanos, María llegó. Y si usted lee unos versículos atrás, cuando María llegó, vio que el sepulcro estaba abierto. Y entonces a ella le llamó la curiosidad. Y dice la Biblia que inclinó su cabeza. ¿Qué fue lo que sucedió? Se preguntaría de pronto ella. Y cuando inclinó su cabeza, el versículo 12 dice, y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados el uno en la cabecera y el otro a los pies donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijo, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Cuando había dicho esto, se devolvió María Magdalena y vio a Jesús que estaba allí. Amén. Mas no sabía que era Jesús. Hermano, de este versículo 14 podíamos sacar un sermón hermoso. El versículo 15 dice, Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? Nótese que en el versículo 14 ella no pudo identificar a Jesús, porque seguro que la última imagen que tuvo María de Jesús fue una imagen macabra. Y habían solo pasado 3 días. Y ya Jesús había resucitado con un cuerpo diferente. Posiblemente con sus cicatrices, pero ya no había esa sangre que corría, por eso seguro no reconoció a Jesús. Pero ¿sabe cuándo reconoció María Magdalena a Jesús? Cuando Jesús le habló, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María.
Volviéndose ella le dijo: Raboni. Cuando pronunció el nombre María, ella dijo Raboni. ¿Sabe qué significa Raboni? Más allá de maestro, significa mi maestro. Mi maestro, Raboni. ¿Qué quiere decir maestro? Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Y fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. ¿Entendemos ahora por qué Jesús se le apareció a María Magdalena? Hermano, ¿usted quiere que Jesús se le aparezca ese día en que venga por su iglesia? ¿Usted quiere ver a Jesucristo resucitado, tal como Él resucitó, igualito como lo vio María Magdalena? Pues hermanos, te invito a que tengas un arrepentimiento sincero, a que te dispongas a servirle a Dios con ganas y con amor. Y que aunque no haya fruto, hermanos, aunque no haya dinero, yo seguiré siendo fiel a Jesucristo. No me importa, hermano, las decisiones que tenga que tomar, pero aquí lo más importante es estar presente en todos los acontecimientos que tengan que ver con el reino de Dios, para cuando venga el acontecimiento más grande, ese día se me aparezca Jesús también. Amén. Ese día del cual Jesucristo resucitó de la tumba. Él fue el primogénito de la resurrección. Y de ahí voy a ser yo el que voy a resucitar y voy a estar con el Maestro hasta el fin. Yo quiero invitarle, hermanos, para que vamos a orar a esta hora. A alguien que este mensaje lo haya tocado. Qué bueno decirle al Señor: Raboni, mi maestro. Dígale al Señor: mi Dios. Dígale al Señor: mi Redentor. Aleluya. ¿Por qué no decirle al Señor: mi amigo, mi compañero, mi Dios? Al fin y al cabo, hermano, lo único que tenemos fijo es que si yo le soy fiel a Él, Él va a ser fiel conmigo. Todo depende de mi situación, todo depende de mis decisiones. Levantemos esa voz de ruego a Jesús. Soberano Dios de los cielos, invocamos tu nombre, Señor. Gracias. Qué bueno que tú llenes este lugar con tu presencia, Señor. Llena este lugar con tu presencia. Anime, Señor, al que esté desanimado. Oh, aleluya. Dale fuerzas al que esté cansado. Señor, auxilia a Jesucristo. Auxilia, Señor Jesucristo, a su pueblo. Señor, el que esté pasando por momentos difíciles. Yo sé que por muy difícil que esté pasando el momento, Señor, no se puede comparar a la situación que vivió María Magdalena al verte preso, al verte vituperado, al verte morir en la cruz del Calvario, al verte que lo estaban sepultando. Yo creo que es muy difícil esa imagen, pero al fin y al